¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Quien le habla, el pastor Eudo Alarcón. Quiero agradecerle por la oportunidad que me da poder ministrar esta palabra en este tiempo, en este aniversario tan especial. Quisiera ir de una vez a lo que me han pedido y para ello quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 25. Esta disertación de la palabra regularmente es un tema que doy en 3 días en las iglesias que me han invitado, porque es un tema muy interesante, sobre todo cuando la iglesia está enfocada en la labor misionera. Y quiero hablar pues de este tema que durante siglos se ha predicado, que tiene que ver con el buen samaritano. Dice la palabra del Señor así, a la letra en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias te damos en el precioso y poderoso nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Te pido que me des palabra de ciencia y me des palabra de sabiduría para hablarle a tu iglesia, Señor. Que esta palabra traiga, Señor, edificación, traiga exhortación, traiga ánimo o aliento a cada persona que abra sus oídos para oírla. Te lo pido en el precioso y poderoso nombre de Jesús, en quien creemos y a quien amamos, porque sabemos que Él vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Y que sea así lo que suceda en este día, cuando esta palabra llegue a los oídos de quienes la van a oír y de quienes la van a ver. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Esta es una de las historias más contadas en todo lo que nosotros conocemos como la historia de la iglesia. En los últimos 2000 años, la historia de buen samaritano ha trascendido a muchos idiomas y a muchas regiones. Y Dios nos permite en este tiempo también poder disertar sobre ella. El tema le he titulado Ve tú y haz lo mismo. La Biblia nos habla de que habían personas que querían acercarse a Jesús y algunos de ellos le probaban con preguntas. Pero Jesús siempre en su sabiduría podía responderles a ellos de una forma que ellos ni siquiera se lo esperaban. Una prueba de ello es esta parábola. Entendemos que la parábola es una figura gramatical que lo que busca es enseñar una verdad celestial con ejemplos terrenales para que los seres humanos podamos entenderlo. Jesús, cuando le hacen la pregunta, ¿quién es el prójimo? La palabra prójimo lo que significa es el más cercano. Él respondió con una historia.
Una historia de que de seguro había pasado en algunas ocasiones. El camino por donde, o el camino al cual Jesús se estaba refiriendo, era un camino muy peligroso. Dice la escritura de que venía un judío caminando o andando por allí cuando unos malhechores pues lo acorralaron, lo maltrataron hasta el punto que casi lo matan, pues él estaba casi muerto. Y dice la escritura que pasó un sacerdote, un hombre que debería de estar entregado al servicio al Señor, y era lógico pensar de que él no se iba a detener a hacer algo que favoreciera a este hermano de él que era judío también, porque sencillamente la ley establecía que si él tocaba a una persona que estuviera muerta era inmundo, y él de seguro a lo mejor estaba muy apresurado para poder estar sirviendo en el templo o en el lugar que estaba designado. Lo mismo sucedió con el levita, que tenía tal vez el mismo prejuicio hacia la persona que estaba tirada en el camino, no pensando de que podía ser un familiar cercano, un hermano, un primo que estaba allí tirado, sino lo de él era tener que estar limpio para hacer su trabajo. Pero bien, dice la escritura que en el camino venía un samaritano. Este samaritano, pues al ser escuchado por aquella audiencia que estaba oyendo lo que Jesús traía, ellos de seguro su atención fue captada por lo que Jesús enseñaba, porque según la historia los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien. Históricamente sabemos que los judíos consideraban a los samaritanos medio hermanos o gente que no era pura en cuanto a su raza judía, porque según la historia el reino del norte, que representa la casa de Israel, fue conquistado por otro reino. El reino asirio lo conquista, y luego que ellos son conquistados son deportados, y sabemos que luego cuando esta gente trata de tomar esa tierra que Israel tenía y que su capital era Samaria, ellos tienen luego que enviar a los israelitas que habían sacado de allí, porque las bestias los estaban matando a ellos. Entonces, al parecer fue en ese tiempo cuando ellos se mezclaron. Pero ahora bien, los judíos que estaban escuchando la historia, ellos estaban y conocían bien lo que estaba Jesús tratando de decirle, porque los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien. Pero dice la escritura que este samaritano hizo varias cosas que nosotros tenemos que considerar en el momento que tenemos que hacer lo mismo. Y es decir, hay ciertos elementos que en nuestra vida deben de existir si queremos ser efectivos para llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Quiero buscar aquí el pasaje donde dice la Biblia acerca de esto. Dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole se movió a misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta de misericordia o cardíaco, y eso lo único que quiere decir es que se sienta dolor en el corazón por lo que la persona o alguna persona está padeciendo. Así que aquella persona sintió compasión o sintió dolor en su corazón y actuó como tenía que estar. Dice que acercándose, en el versículo 34 dice, y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y le llevó al mesón. Escucha con atención estos elementos que son necesarios en nuestras vidas si queremos ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, movidos por la misericordia que Dios pone en nuestro corazón. Una de las cosas que el hombre utilizó para ayudar a esta persona fueron las vendas. Las vendas es representativo de la palabra de Dios. Jamás usted y yo vamos a ayudar a alguien si la palabra de Dios no va con nosotros. Es tan importante eso,
Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos de escudriñarla y debemos de atesorarla en nuestro corazón, porque cuando tengamos que usarla, ella es como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no solamente eso, la palabra nos ayuda a nosotros a crecer en fe. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Acuérdense lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios y hace referencia al escudo de la fe. Necesitamos que la palabra esté atesorada en nuestro corazón, y eso no se puede lograr al menos que usted tenga un hábito de leer las Escrituras y de memorizarla, porque es la Biblia la que va a traer convencimiento de pecado a los corazones de aquellos que la escuchan, porque la palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos. Cuando usted enseña la palabra, esa palabra va a traer al corazón de la persona que lo está escuchando, va a ser que se redarguya, va a ser que sienta pesar por su pecado, porque el Espíritu Santo va a empezar a operar a través de la palabra de Dios que habla su boca. Jesús nos enseña siempre sobre esto. Y la Biblia nos habla claramente de que la palabra de Dios es un arma poderosísima para quebrantar los argumentos que el hombre tiene en su corazón acerca de su vida. Si usted y yo no escudriñamos la palabra de Dios, jamás podremos estar en capacidad de vendar las heridas del otro, porque la palabra es la que trae sanidad al corazón del que está afligido, al corazón del que está amargado, trae libertad al que está oprimido, trae luz al que está ciego. Y esa palabra es la que usted y yo siempre tenemos que tener para poderla presentar a las personas que lo están necesitando. Jesús se presenta como el pan y el verdadero pan que cayó del cielo, el maná que cayó del cielo cuando Moisés llevaba al pueblo de la tierra de Egipto a la tierra prometida. No era el pan que verdaderamente usted y yo necesitamos para satisfacer nuestra hambre espiritual. El único pan que satisface nuestra hambre espiritual se llama Jesucristo, y la Biblia nos enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, nos dice que en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es ese alimento, es esa palabra que nosotros necesitamos tener para darle al que está hambriento. Es esa agua que podemos darle al que está sediento. Y la Biblia nos habla acerca de que esa palabra es como una venda que va a cubrir las heridas de aquellos que están golpeados, que están maltratados. No podemos hacer la obra de Dios al menos que la palabra esté sembrada en nuestro corazón. Usted y yo tenemos que procurar que esa palabra esté sembrada en nuestro corazón. Pero no solamente dice la Escritura que el hombre le vendó las heridas a aquel judío que estaba casi muriéndose, sino que echándole aceite y vino. Escuche bien, voy a hablar primero sobre el vino. El vino es representativo de gozo. El vino es representativo de gozo. Por eso dice la palabra del Señor que no nos embriaguemos con vino, porque ciertamente el vino trae un nivel de gozo en la vida de las personas, pero tiene un significado mucho más grande en el aspecto espiritual de lo que los seres humanos pueden entender. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. El vino, aparte del gozo, el gozo que produce la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros sentimos el gozo del Espíritu, nosotros contagiamos a otros que están tristes, que están dolidos, lo contagiamos de ese gozo, y el gozo trae sanidad. Hay algunas investigaciones sobre esto y hablan de que en algunos hospitales han estado haciendo experimentos con personas, haciéndole
terapia para que la persona tenga momentos donde se goce, donde se ría, y eso ha producido una sanidad en la vida de ellos. Eso han descubierto que cuando usted se ríe, cuando usted tiene momentos de alegría, su cuerpo emana sustancias en sí misma que permiten que haya enfermedades que en ustedes están, que comiencen a ser sanadas. ¿Por qué? Porque la tristeza en la vida de los seres humanos hace que nuestras defensas desciendan, y cuando nuestro sistema inmunológico está bajo, estamos a merced de las enfermedades. En este tiempo, cuando la gente está oprimida, cuando la gente está triste por causa de la cuarentena, por causa del coronavirus, la iglesia tiene que ser la respuesta que produzca el gozo a través del Espíritu Santo que está en nosotros, y toque a las personas con ese gozo que el Señor nos ha tocado. Pero si usted no tiene ese gozo, ¿cómo va a poder ayudar a otros que están maltratados, que están heridos? Necesitamos renovarnos en el Espíritu, y por eso la palabra vino también tiene que ver con una nueva revelación. Cuando la palabra se revela en nuestras vidas, hay un gozo que se produce en nosotros por esa revelación. Pero la Biblia dice que no podemos poner vino nuevo en odres viejos, porque si no, el vino nuevo va a romper el odre viejo. Y no es que el odre viejo no sea importante, pero en aquel entonces, para poder utilizar el odre viejo, tenía que pasar por un proceso, y lo único que hacían era sumergirlo en el agua para que la piel del cual estaba hecho se pudiera ablandar y entonces poderlo utilizar. Es algo tan extraordinario eso, cuando nosotros dejamos que la palabra produzca ese gozo en nosotros y hace que nosotros podamos dárselo a otros. Usted contagia de gozo a los demás. De hecho, yo he visto que cuando usted se ríe, o cuando nosotros nos reímos, cuando alguien se ríe, terminamos nosotros también riéndonos juntamente con ellos. A igual sucede cuando lloramos. A veces entramos a un lugar donde la gente está llorando y comenzamos a llorar. ¿Y por qué lloramos? Ni sabemos, porque podemos ser afectados emocionalmente por lo que sientan los demás. Y Dios quiere que nosotros afectemos a los demás con el gozo del Espíritu, con el gozo que da su presencia. Así que usted tiene que tener la palabra en su corazón guardada para poderla exponer como una venda que cubra las heridas de las personas que están maltratadas. Usted tiene que tener el gozo del Espíritu de Dios para que pueda también contagiar a otro con ese gozo y sienta lo que es verdaderamente tener a Cristo en su corazón. Y lo tercero que aquí vemos en esta porción de las Escrituras es que él lo vendó le puso venda y le puso vino, pero también, dicho sea de paso, el vino es un antiséptico porque tiene alcohol, y eso hace pues que las bacterias se mueran. Eso es lo que sucede en nuestra vida cuando tenemos el gozo del Señor. Todo pensamiento que traiga enfermedad sobre nosotros, que traiga infección en nuestras vidas, se muere totalmente, queda anulado totalmente por ese gozo del Espíritu. Pero hay algo también muy poderoso que dice acá: el aceite. En la antigüedad, el aceite era utilizado como un medicamento para recubrir las heridas, para que así se pudiera aislar las bacterias a las heridas que estaban abiertas. Hay un salmo muy famoso que nos dice ciertamente: cubre mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Antes los pastores, no sé hoy en día si todavía lo siguen haciendo, pero antes los pastores cubrían la cabeza de las ovejas con aceite, sencillamente porque el aceite le era como un repelente a los mosquitos o a los tábanos o a las moscas grandes que rodeaban a las ovejas. Las ovejas estaban bien cubiertas con su lana en su mayoría de su cuerpo, pero su cabeza estaba descubierta a merced de esas plagas de mosca que podían venir y depositar su larva sobre ella. Y lo único que la podía cubrir era cuando el pastor venía y le cubría su cabeza de aceite, y cualquier mosquito, tábano o animal ponzoñoso que venía a montarse sobre ella moría allí.
Es lo que sucede en la vida de una persona cuando la presencia del Espíritu Santo viene sobre ella. La Biblia nos habla que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo, y ese aceite en nosotros no permite que Satanás pueda sembrar esas larvas de mentira, que son pensamientos que nos inutilizan para ser productivos o eficaces para el Señor. Cuando una persona tiene un pensamiento que lo desgasta, un pensamiento de maldad, de soledad, de que no puedo, de que nadie me ama, y de tantas cosas perversas que Satanás trata de poner en la mente de los seres humanos, esos pensamientos nos pueden matar. Las ovejas, cuando eran picadas por esas moscas y colocaban esa larva sobre ella, lo que sucedía que aquella larva comenzaba a crecer y esa larva comenzaba a comérsele su masa cerebral y dejaba de comer, dejaba de beber agua y comenzaba a echarse hacia un lado, y pronto aquella oveja iba a morir. Los pensamientos pueden matar los sueños de mucha gente. Los pensamientos pueden destruir familias cuando son pensamientos malos. Y lo único que usted y yo tenemos para traer sanidad a la vida de las personas es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que pueda cambiar la historia de una familia. En más de una ocasión he visto esa operación milagrosa, poderosa del Espíritu Santo en la vida de alguien. Cuando Él viene, he visto alcohólicos ser transformados por el poder de Dios. He visto familias ser salvas enteramente por el poder del Espíritu Santo. He visto gente que con el deseo de quitarse la vida ser transformada y venir a los pies de Cristo por el Espíritu Santo. Si en nuestras vidas no tenemos la palabra, no tenemos el gozo y no tenemos la presencia del Espíritu Santo, jamás podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Necesitamos renovarnos cada día, porque esto no es algo que solamente tenemos que recibir una vez y ya se acabó. No, todos los días tenemos que renovarnos, todos los días tenemos que tomar aceite nuevo, todos los días tenemos que tomar del gozo del Espíritu, todos los días tenemos que escudriñar la palabra para que podamos ser eficaces. Pero lo más interesante de esta historia, en todo esto, dice que el samaritano, dice la Biblia, de que lo montó en su cabalgadura, ¿ok? Y poniéndolo en su cabalgadura, como dice el versículo 34, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Siempre tenemos que preocuparnos y saber de que no podemos hacer la obra de Dios sin la palabra. No podemos hacer la obra de Dios sin el gozo del Espíritu. No podemos hacer la obra de Dios sin la unción del Espíritu Santo. Y tampoco podemos hacer la obra de Dios sin dinero. Jesús nos enseña acá que el buen samaritano sacó de lo que él tenía y lo dio al que estaba cuidando el mesón. Y le dijo: mira, y es hasta algo tan interesante. Y le dijo: aquí tienes estos 2 denarios, y si gastas más, cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. Hay una promesa que nos enseña claramente en esto, que cuando Jesús regrese, todo lo que nosotros hemos invertido para alcanzar otras vidas para Cristo, Él nos las va a regresar y nos los va a pagar, nos va a recompensar y con creces. Es maravilloso tener esta buena noticia. Jesús termina preguntándole a la persona que le estaba diciendo: ¿quién es mi prójimo? Le termina preguntándole quién fue el prójimo de este judío. Y él tuvo que decirle, y tal vez no lo diría muy satisfactoriamente, pero sí convencido de que quien había sido el prójimo había sido
el samaritano, el que ellos despreciaban, el que ellos no se la llevaban bien. Ellos entendieron el mensaje y él le dijo, ve tú y haz lo mismo. Así como tú un día fuiste alcanzado por el amor de Dios, así como tú un día fuiste liberado de la esclavitud del pecado, así como tú un día fuiste sanado por la obra maravillosa de Cristo, haz que otros también sean salvos, haz que otros también sean liberados, haz que otros también sean sanos por la obra poderosa de Cristo a través de tu vida. Yo quisiera que en este momento pudiéramos orar. Vamos a orar. Si Dios ha hablado con este corto mensaje a tu vida, pídele al Señor que te llene de su palabra. Pídele al Señor que te llene de su gozo. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo y que te ayude a utilizar los recursos que Dios te ha dado para que otros vengan a sus pies. ¿Lo quieres hacer conmigo? Vamos a hacerlo. Padre, gracias te damos en el nombre precioso y poderoso de Jesús por este tiempo. A ti te honramos y te alabamos, Señor. Bendecimos las vidas que nos están escuchando y que esta palabra les sea a ellos como una palabra que los desafíe, Señor, que los saque del retardo espiritual, tal vez donde hayan caído, Señor, y que se activen, Señor, en conocer tu palabra, Señor, en sentir el gozo de tu Espíritu Santo y en ser lleno de tu Espíritu, y que aún sus recursos los pongan en disposición para que otros puedan ser alcanzados por ti. En el precioso y poderoso nombre de Jesús, ahora, Señor, pido que tu presencia los toque, Señor. Los toque, Señor, ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gozo mucho, querida iglesia. Me gozo mucho, querido amigo, querido hermano, por permitirme en este día que pueda yo poder darle estas palabras y enseñarle lo que la Biblia dice acerca de esto. Espero ser de bendición para tu vida y que el Señor te bendiga grandemente. Dios te bendiga.